Como quieras. Tú me dices si ya empezamos o... Bueno, entonces, buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, Eh, Hoy vamos a hablar de dos temas muy importantes, pues son cortitos, y vamos a darle un especial manejo a lo que son plagas, porque este tema es muy importante para la industria de los alimentos. Para esto tengo un invitado especial, que es el ingeniero Orlando Acosta. Él es especialista en control integrado de plagas, entonces él nos va a hablar de las plagas y luego yo remato la capacitación del día de hoy con la importancia del agua en la industria de los alimentos. Entonces, pues no sé si podemos empezar de una sola vez y el, aquí es mi esposo, entonces se los presento, Orlando Acosta. Entonces, ya lo dejo con el tema que él va a tomar. Muy buenas tardes a todos. buenas tardes. Buenas tardes. Espero que Buenas me escuchen tardes. bien, que me escuchen bien. Muy bien. Como no nos podemos ver así, pues en directo, vamos a tratar de hacer una capacitación, especie de resumen y charla conferencia. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de las plagas. Bonito tema, ¿cierto? Muy agradable. ¿A ustedes qué opinan? No mucho. Bien. ¿Qué sería plaga para ustedes? Solamente dos respuestas para avanzar. Los Pues, la moscos, reproducción indeseable de algo que nos puede contaminar el lugar donde estamos. Muy bien, algo abundante, difícil de controlar. correcto. Las dos respuestas son correctas. Plaga, vamos a borrarle un momentico aquí a mi esposa. Plaga es todo aquello que nos hace daño, que puede causar algún tipo de daño, ya sea en productos, en la vida cotidiana, en establecimientos, en la materia prima de cualquier tipo de industria, cualquier cosa que haga daño a eso se le puede llamar plaga. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han escuchado es que esa vecina es una plaga o fulano de tal es una plaga. ¿Por qué dicen eso? Porque le parece una mala influencia. Exacto, todo lo que sea mal. Entonces, plaga es todo aquello que hace daño, ¿cierto? En especial vamos a tocar tres tipos de plagas, porque el tiempo pues es corto y estas capacitaciones son bastante extensas. Entonces vamos a tocar primero, ¿qué plagas son las más comunes que conocemos? Lo que ustedes más ven, lo que más frecuentemente más hace daño, lo que tienen más en sus casas, en la industria alimentaria, etcétera. Las de la industria alimentaria serían los roedores y las cucarachas. Y los moscos. Cucarachas, moscas. Bien, pues esas tres son las que vamos a tocar esta tarde. ¿Listo? Vamos a empezar con las cucarachas. Las más bonitas, las más agradables, las menos dañinas. ¿Sí? Las cucarachas son insectos. Son insectos que vienen más o menos 2.280 especies. De esas 2.280 especies, tenemos solamente 3 que son plaga. Todas las demás especies pueden llegar a ser hasta comestibles. ¿Por qué? ¿Quién me respondería a esa parte?
es la pregunta? No entendí. Tenemos más o menos 2.280 especies de cucarachas, de las cuales solamente 3 son plaga. ¿Por qué las demás podrían ser hasta comestibles? No sé, de pronto Pues por lo porque que, de lo que se alimentan o... Correcto. Bueno, primero el hábitat. Segundo, los alimentos que ellas consumen. Entonces, la mayoría de cucarachas son vegetarianas. Se alimentan de plantas, se alimentan de especias, pero 3 especies son plaga porque conviven prácticamente con el hombre, de las cuales tenemos la cucaracha americana, que es una cucaracha grande, que la vemos en climas tropicales, generalmente es climas cálidos, ¿cierto? Vamos a tocar un poquito esto. Son omnívoras, se comen de todo, son plagas que a su paso por cada alimento van transmitiendo todo tipo de gérmenes que causan en la descomposición de los alimentos, y por ahí derecho es que se convierten en tóxicos. Entonces, ese tipo de plagas, cucaracha americana, son voladoras. Ellas vuelan porque nosotros tenemos ya varios tipos de características en los que vivimos en este tipo de climas, frecuentemente se ven. Son cucarachas solitarias. ¿Cómo nosotros hacemos para saber si un predio tiene este tipo de plagas? En muchas esquinitas de una edificación, entre pared y techo, vemos una motica. Yo no sé si ustedes alguna vez la hayan visto. Esa motica contiene un huevito así. Eso se llama una ooteca. Esa ooteca contiene entre 20 y 45 huevitos. Esa ooteca fue abandonada por una cucaracha madre, la dejó ahí pegadita y se fue. Por eso esas cucarachitas las llaman malas madres, porque estos huevitos terminan de desarrollarse solos. Cuando esta ooteca hace eclosión, que salen los huevitos, entre ellas mismas se alimentan de las más débiles. Las más fuertes se van a comer a las más débiles, ¿cierto? Ahí nace la contaminación. Esa contaminación lleva hasta convertirse en etas. ¿Sí ven? Son las enfermedades transmitidas por alimentos. Las cucarachas son una de las más importantes transmisoras de las etas. Entonces, ¿cómo hacen? Desde aquí ya vemos el ejemplo. En el momento en que ellas empiezan a comer entre ellas mismas, empieza un proceso de contaminación. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Porque ya vamos para las de clima frío. Bien. Otro tipo, especie de cucaracha, esa es la primera, ¿cierto? Ahora vamos a la segunda especie, que se llama Periplaneta oriental. Es una cucaracha similar a la anterior, pero la primera es alargada, ¿cierto? La segunda es ovalada. También tiene características muy parecidas a la cucaracha americana. Pero hay algo peor en esta cucaracha oriental, que es la forma de alimentación. Esta cucaracha vive principalmente en los estiércoleros. ¿Qué son los estiércoleros? Donde está todo el depósito de materia fecal de los animales, especialmente los cerdos. En una finca, perdón, nosotros tenemos cerdos, tenemos pollos, tenemos vacas, etcétera, etcétera. Ellas generalmente les gusta alimentarse de ese tipo de heces. Por esa razón es una de las más tóxicas del mundo. No es voladora. Esta, por el mismo peso y tamaño, no puede volar. Pero, igual que la anterior,
también se denomina mala madre porque abandona su oteca, ¿sí? La reproducción es muy similar, esta por el tamaño y por el peso, tiene una capacidad de entre 20 a 40 huevos por oteca. De esos, de 20 a 40 huevos, 10 quedan totalmente habilitados para seguir su proceso de vida. Entre 30, si son de 40, entre 30 se pueden morir. ¿Ya? Bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Disculpa, ¿cuál es el nombre de esa cucaracha oriental? Cucaracha oriental. Eso se llama periplaneta oriental o cucaracha oriental. Entonces, fácilmente nosotros podemos decir, si es oriental, puede venir de países como Japón, China, y allá se maneja mucha cucaracha y mucho insecto que fritan o que ellos procesan para alimentarse. Este tipo de plaga podría caber entre esos que se consumen por allá. No. Claro que no. Entonces, si alguno de ustedes tiene o ha tenido la oportunidad de estar en un lugar de esos y le van a ofrecer un plato así especial, no hay problema porque no son este tipo de plagas. ¿Listo? Bueno, y nos queda la otra que es la cucaracha alemana. La cucaracha alemana es la de clima frío, la que tenemos detrás de la nevera, la que tenemos en el horno microondas, la que tenemos en una grabadora, en un televisor, no sé, en cualquier parte podemos tener un anidamiento de la cucaracha alemana. Alemana entre comillas, porque esta viene de una parte de África. Su origen es africano. Pero por alguna razón en Alemania desarrolló y se dio a conocer ese tipo de plaga. La cucaracha alemana, a diferencia de las demás, se caracteriza porque es una cucaracha buena madre. ¿Qué es buena madre? Ella lleva su oteca hasta el final de la eclosión. Esa eclosión dura más o menos 3 semanas en cucarachas adultas, ¿sí? Después de que ellas han llevado ese huevo a la eclosión, que ya empiezan a salir todas esas plaguitas, esas cucarachitas, por eso la proliferación es tan grande, porque ellas anidan en el mismo lugar, ellas no necesitan abrirse para otras partes, sino que entre más grande sea su familia, mucho más forma de contaminación tienen y mucho más forma de convivencia. Ellas emanan un olor en la saliva que excretan y con la misma excreta de las heces forman un olor muy particular que solamente ellas se identifican por sus nidos. Entonces, fácilmente, entre más grande y entre más voluminosa sea el nido que tengan, más miembros van a caber ahí y mucho más desarrollo van a hacer. ¿Cómo se detectan estas plagas? Muchos de los restaurantes, muchos de los asaderos, de cualquier tipo donde se expende, donde se procesa, donde se trabaja con alimentos, pueden mantener ese tipo de plagas, pero no en todos se detecta. Cuando ustedes van a un restaurante o a una panadería o a un sitio de alimentos, perdón, si ustedes llegan a ver una cucaracha en el día que sale por ahí tranquilamente, ese lugar está completamente infestado de plagas. Porque ellas, cuando tienen demasiada confianza en el lugar donde están, tranquilamente salen a tomar alimento o a hacer su ruta en cualquier momento. De lo contrario, ellas siempre van a salir generalmente de noche. Este tipo de plagas son casi ciegas. Ellas tienen unos tentáculos en la cara como antenas y se comunican entre ellas por esos mismos sensores. Esas antenas hacen las veces de
guías, son como si fueran los ojos. Entonces ellas todo lo palpan, incluso la presencia del ser humano, porque funcionan como sensores de energía. Si yo me acerco, ellas me van a detectar por energía, ¿sí? Entonces por eso ellas salen disparadas y se esconden. No es porque lo vean a uno, porque encima de la capa de la cabeza tienen como una especie de ojos que no son ojos. Simulan ser ojos grandes para ahuyentar a los depredadores y los que las atacan a ellas mismas. Entonces, eso es ficticio, porque ya son ciegas. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Qué pena, profesor, ¿me puede decir cómo se llaman las primeras cucarachas? Fue que ahí en ese pedacito me perdí. La cucaracha americana. La segunda, la periplaneta oriental o cucaracha oriental. Y la tercera, la cucaracha alemana o periplaneta alemana. ¿Por qué se dice periplaneta? Por lo planas. Todas las especies son muy planas, entonces ellas pueden caber en cualquier ranura, pueden meterse en cualquier fisura, pueden meterse en cualquier grieta, especialmente la cucaracha alemana, la última que estamos hablando. Ellas se pueden meter en cualquier ranurita. Entonces, es muy común verlas en los motores de las neveras y en los artículos electrodomésticos que de vez en cuando tienen alta temperatura. Entonces, cuando nosotros conectamos un televisor que produce una temperatura X, ahí fácilmente pueden hacer un anidamiento. Allá no les da pereza salir a buscar el alimento, así les toque caminar un buen pedazo. ¿Sí ven? Bueno. El tema de cucarachas es muy extenso, pero por ahora, y más adelante quizá se programe otra capacitación y con mucho gusto ampliamos el tema. Ahora vamos a tocar otro tipo de plaga, las moscas. Sí. Las moscas. ¿Alguien tiene algo que decir de este tipo de plaga? Son muy molestas. Son muy molestas, muy bien. Hay muchas especies de moscas, muchas. Vemos un mosquito fastidiosísimo en las cocinas cuando nosotros llevamos plátanos maduros o cuando llevamos bananos o algún tipo de fruta. Es ese mosquito chiquitico. ¿Ustedes creen que ese mosquito se agranda y se convierte en un mosco grande o una mosca grande? No. No. Ay. Esa es una... Ustedes van a la cocina, están alrededor de las basuras, están alrededor de los residuos orgánicos, por todo lado se ve esa plaga, ¿cierto? Ustedes los quieren matar y son muy esquivos, son muy ágiles, ¿cierto? Toca eliminarlos con algún tipo de pesticida. Bien, esa es una especie. La otra especie es la mosca común, la mosquita que nosotros vemos en todas partes, la que llega y se la pasa volando en muchos establecimientos, en el medio ambiente, se suspenden en el aire tranquilamente y siempre está molestando, fastidiando a la hora de los alimentos. Esa es otra especie. Hay una especie de moscas muy delicada, ustedes deben haberla visto en alguna oportunidad, que tienen un rabo como de color verde. ¿Sí han visto esa mosca? Que son grandes, son sonzas, son moscas que fácilmente se pueden tumbar. Esa mosca es la más contaminante que puede haber. Son moscas que vienen de féretros. La mayoría vienen de animales recién muertos y salen del gusano que deja ese féretro sale al medio ambiente. Entonces, ahí principalmente tiene su criadero, su reproducción y la contaminación que trae es muy alta. Entonces, hay una situación.
si ese animal o ese ser humano o esa persona donde se desarrolló ese gusano que va a dar lugar a la mosca viene de una muerte por envenenamiento o algo así, esa mosca muere al muy poquito tiempo y la vemos caer en cualquier parte. Si nosotros dejamos que esa mosca se llegue a parar en un alimento que vamos a consumir nosotros, en la piel de cada uno, el grado de toxicidad es altísimo. Por eso es una mosca muy peligrosa. Hay muchas personas que piensan que la casa se les llenó de ese tipo de moscas porque les hicieron un maleficio. No, es que de pronto cerca hubo un acontecimiento que dio lugar a eso y eso se produce por los cadáveres cercanos. Esa es la razón principal, ¿sí? Pero, bueno, nos hizo falta un pedacito de las cucarachas que me acabo de acordar al mirar acá. Resulta que nosotros tenemos el problema. ¿Cuál es la solución? Dígame al menos uno de los controles que se puedan aplicar en cuanto a las cucarachas. Y ya seguimos con esto. La desinfección del lugar siempre, mantener siempre aseado para que no encuentren alimento, creo yo. Excelente, muy bien. Ese es el principal sistema para evitarlas, ¿cierto? Tenemos que tener un aseo y una desinfección óptimas todo el tiempo. Por eso nunca se debe permitir que en la noche, cuando se terminan las labores, quede alimentos o queden ollas o queden utensilios sucios para el otro día, porque ahí es donde está la proliferación de ese tipo de plagas. Tampoco se deben dejar los residuos, mucho menos orgánicos, en un almacenamiento expuesto, sin tapa, sin el debido proceso de conservación, para que estas plagas no vayan a venir. Al lado de esas plagas van a traer otras plagas, ¿cierto? 2. Tercero, ya tenemos desafortunadamente la plaga en el establecimiento, entonces, ¿cómo podemos controlarlas? Aparte de la higiene, etc. ¿Fumigar? Esa es la parte a la que no quisiéramos llegar. Porque la última parte del control de las plagas debe ser el control químico. No se debería utilizar químicos para hacer este tipo de procesos. Pero esa sería la parte final. Entonces vamos a hablar de 2 controles naturales. El primero, bueno, vamos a nombrar más. El ajo. ¿Ustedes sabían que el ajo es un repelente de cucarachas muy bueno? Bueno, para cucarachas no sabía, pero en las plantas sí es utilizado para las plagas que atacan las plantas. Correcto. El ajo lo dejan secar, lo muelen y lo esparcen en lugares donde hay cucarachas y es un repelente natural especial, ¿cierto? Hay otras plantas que también funcionan, incluso la cáscara de pepino. La cáscara de pepino es un repelente natural contra las cucarachas para evitar llegar a utilizar la parte química. Si vamos a utilizar la parte química, entonces empecemos por algo suave, que es el ácido bórico y el bicarbonato. ¿Cómo se utilizarían esos 2 productos? Bien. Vamos a tomar el ácido bórico. Lo mezclamos con una porción de azúcar pulverizada y se puede utilizar seco, ¿cierto? Y lo podemos esparcir o colocar, por ejemplo, en los lugares donde yo no puedo aplicar nada líquido, como las tomas eléctricas, donde tenemos los tacos de la energía, equipos electrónicos, bueno, incluso detrás de la nevera se puede utilizar el producto seco. Igual cantidad de ácido bórico por igual cantidad de azúcar pulverizada. Si quiero hacer una masa o una
gel para este tipo de plagas, adiciono a esto, que ya tiene ácido bórico, azúcar, le agrego una porción de agua. Y ahí tengo una masa. Eso se va a volver sólido y ese sólido las cucarachas vienen y se lo consumen. Vienen a comerse ese tipo de producto y eso evita que se nos prolifere el establecimiento de plagas. Se van a morir, ¿cierto? El bicarbonato actúa de la misma manera, con una diferencia. El bicarbonato las estalla. Ellas siempre se están aseando. Ustedes ven que las cucarachas siempre tienen un roce de las paticas o de las antenas y ese residuo que les queda a ellas de ácido bórico o de bicarbonato se lo van a consumir. Al consumirse ese producto, ellas internamente van a estallar su aparato digestivo. Esa es una forma de controlarlas. ¿Qué otra forma tendría yo de controlarlas? Pero la aplicación de ese producto, ¿cómo debería hacerse? O sea, ¿en qué partes o cómo se manejaría? Nosotros tenemos el ácido bórico. Vamos a tomar ese como ejemplo. El ácido bórico con el azúcar pulverizada bien mezclado. No tratemos de no utilizar las manos directamente para tocar este producto. Podemos utilizar una cucharita desechable de pasta y la misma cucharita puede ser una porción. La vamos a colocar en los determinados lugares por donde ellas consideramos que pasan, más o menos a distancias prudentes, 1 metro o 2 metros de distancia entre punto y punto. Esa es una de las formas. Si es en las tomas eléctricas, es fundamental. Ojalá se pudiera retirar la tapa y dentro colocar una porción de este producto. Lo mismo en los tacos de la luz. Cuando nosotros tenemos un electrodoméstico y ellas sabemos que están dentro y no se puede destapar, vamos a colocar en una parte que no se note una porción de este tipo de producto. Esa es la forma de utilizarlo. ¿Sí? ¿Hasta ahí está bien? Sí, señor, gracias. Ok. Bueno, ahora entonces vamos a continuar. Bicarbonato, ¿Perdón? perdón, y con el bicarbonato, o sea, se revuelve el ácido bórico con el azúcar. Sí. Y con el bicarbonato, ¿cómo Igual. se hace? Lo mismo. Lo mismo, exactamente. O sea, si tú puedes utilizar o bicarbonato o ácido bórico. Cualquiera de los dos con el azúcar. ¿Sí? El bicarbonato incluso se puede utilizar solo porque es más delgado. Entonces, al bicarbonato tener el contacto, puede ser más fácil de adherirse al cuerpo de la placa. ¿Sí? Entonces, esa es una de las formas de hacer este control. Ya lo demás... Tengo una pregunta. ¿Se podría utilizar con estos dos químicos leche condensada en cambio de azúcar pulverizada? Claro. La leche condensada ya tiene el agua y el azúcar. Ahí yo puedo hacer ya la masa que quiero hacer la gel. Hay una situación. Cuando yo utilizo leche condensada, pues voy a tener un coadyuvante, o sea, algo que más, para esa mezcla, más agradable para ellas, pero la leche condensada nos va a secar el producto hasta que lo convierte en pasta. Entonces ya queda demasiado compacto, muy sólido. Entonces la cucaracha ya va a ser muy difícil que venga a hacer ese consumo. En cambio, el agua no nos va a secar tanto la masa como la leche condensada. ¿Sí? Bien. Entonces seguimos con las mosquitas. ¿Cómo se reproduce la mosca? ¿Por dónde sale? ¿Qué pasa con ese tipo de plagas? La mosca común generalmente está donde hay suciedad. ¿Qué llama a la mosca común? Los olores, especialmente los olores fétidos. Si nosotros tenemos una carne en descomposición, tenemos cualquier alimento que empiece a formar fermento, ahí voy a tener la mosca. De cualquier especie, sean de las pequeñitas, sean de las medianas, sean de la mosca grande, cualquier tipo de
plaga de esas siempre va a llegar, generalmente por los olores que se generan en cualquier establecimiento, en cualquier lugar, incluido la casa. Hay moscas transitorias. Nosotros vemos que toda casa está expuesta a que llegue ese tipo de plagas, en todas partes. Hay unas que son transitorias, ¿por qué? Porque llegan al lugar, pero no encuentran de qué alimentarse, no encuentran un lugar donde anidar, donde depositar huevos, simplemente siguen derecho. Pero si una mosca encuentra, por mínimo que sea, el sitio para poder hacer un anidamiento, ahí se queda. ¿Sí? Ahí se va a quedar. Entonces, nosotros vemos la contaminación principalmente de las carnes por moscas, ahí es donde más están ese tipo de animales. Todo lo que tenga que ver con cárnicos, muy fácilmente ya depositan los huevos allí y vamos a encontrar en muy poco tiempo los gusanos. Cuando nosotros dejamos las basuras mucho tiempo en un solo lugar, da lugar, cuando nosotros levantamos una bolsa, ahí está una cantidad de ¿qué? De gusanos. Entonces, todo lo que produce fermento va a dar lugar a que la mosca venga, pueda producir ahí su anidamiento o deposite sus huevitos ahí y ahí empieza la reproducción de este tipo de plagas. ¿Listo? ¿Cuáles son las consecuencias más terribles de una infestación de moscas? ¿Quién me podría decir qué puede producir una mosca común? Las ETAs. Correcto. Las ETAs. Si esas jetas duran mucho tiempo, se convierten en gusanos. Hicieron una pregunta ahí que te voy a dar. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Que si se demora mucho en convertirse en gusanos? No, lo que dije es que si la ETA se deja mucho tiempo, si uno no se lo percibe, ella se convierte en gusano. O sea que cuando uno se viene a dar cuenta, las carnes están llenas de gusano o esa comida está llena de gusano. Sí, muy bien. La ETA es enfermedades transmitidas por alimentos. Esas son las ETAs. Pero en la parte de la reproducción de la mosca, cuando la mosca llega, deposita los huevos donde tú dices, en las carnes, tenemos más o menos 36 horas para tener la carne con gusanos. Desde ahí ya tenemos una reproducción importante de gusanos para convertirse en moscas. ¿Qué es lo más delicado de este tipo de plagas? La contaminación tan impresionante que portan. En las patas ellas transportan millones de microorganismos que lo van llevando de alimento a alimento. Ahí se produce todo tipo de contaminación. Contaminación cruzada, contaminación química, contaminación biológica, contaminación ambiental, etc. ¿Por qué? Porque son patógenos. Ellos transmiten muchos patógenos. Entonces, si yo tengo una carne en descomposición que tiene una cantidad de microorganismos patógenos y la mosca lo trae y se para en los alimentos normales en los que yo estoy consumiendo, me puedo estar consumiendo el patógeno vivo ahí en ese momento. ¿Sí ven? Entonces, esa es la parte más importante. Una mosquita no es tan indefensa. Al contrario, es uno de los animales más peligrosos que puede haber de todo el gremio de las plagas insectos. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a mirar ese tipo de mosca que ya sabemos que, primero que todo, se va a parar en los estiércoleros. Si nosotros vamos a mirar donde hay conjuntos, de pronto como donde nosotros estamos, que es un conjunto donde la gente, la mayoría tiene sus mascoticas, si se dejan esas heces depositadas, en menos de 1 a 2 horas tenemos eso lleno de moscas. Esas moscas están haciendo el consumo de sus alimentos ahí. Ellas expulsan una sustancia por la boca para desdoblar el alimento y luego lo consumen. Ellas van con eso mismo que ellos expulsan por la boca,
lo pisan y lo transportan a donde nosotros estemos. Ahí es donde se convierte en un transmisor importantísimo de las ETAs. Bien. Ahora, la otra mosquita que les hablaba yo, la que tiene una cola de color como verde. Cuando nosotros vamos a un depósito y tenemos un estiércolero, donde a veces los habitantes de calle hacen sus necesidades en algún lugar en la calle, o los animales utilizan frecuentemente un mismo lugar para hacer sus deposiciones y ahí no se hace aseo, ahí vamos a encontrar ese tipo de moscas. Y la encontramos también donde están los féretros, los cadáveres. Ahí también encontramos ese tipo de mosca. Entonces, ya nos vamos a dar cuenta el tipo de contaminación que puede traer un animal de esos. ¿Sí? Cuando una persona, por alguna razón, le sale una mosca en un plato de alimento, supongamos que es una sopa, todo el mundo se escandaliza, ¿cierto? Porque, uy, una mosca en la sopa. Muchas personas, ¿qué hacen? La retiran y siguen consumiendo. ¿Sí? No es tan simple. En otros países, la sola caída de un cabello con la cantidad de agentes patógenos que tiene puede ser demandable. Porque eso es un atentado contra la salud de cualquier ser humano. Entonces nosotros no podemos ni permitir que eso vaya a pasar con un comensal, ni permitir que nos vaya a pasar a nosotros para nuestro propio consumo. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra pregunta tendrían ustedes acerca de las moscas? ¿Cómo combatirlas? Bien. La primera fase fue la que dijo, tú misma dijiste la pregunta pasada, Viviana. La desinfección, sí, señor. La desinfección. Esa es la primera parte fundamental. Cuando yo tengo una buena desinfección, un buen aseo, yo les dije, estas moscas se vuelven como transitorias, o sea, no van a hacer asentamiento en el lugar o en el establecimiento donde yo esté. Pero eso depende de limpieza y desinfección. Un buen programa de higiene nos va a evitar todo tipo de plagas, pero especialmente la mosca. O sea, cuando nosotros tenemos ese tipo de problema que parece indefenso, parece pasajero, tenemos un problema muy delicado. Muchas partes en Secretaría de Salud, la gente cierra un establecimiento por presencia de moscas, igual que de cucarachas. Entonces, nosotros asimilamos siempre, nos van a cerrar porque tenemos cucarachas. No, si el inspector es una persona que tiene buenos estándares de calidad y muy bien sedimentados sus procedimientos de manejo de los establecimientos y el conocimiento suficiente, les puede sellar por presencia de moscas, por contaminación directa. Entonces, ahí es donde tenemos, primero, limpieza y desinfección. Eso es la parte fundamental. Segundo, hay productos naturales que también repelen las moscas, como la citronela, que es un producto que hay velas que se manejan en muchos establecimientos que las prenden como adorno y son repelentes de moscas. Hay muchos aparatos eléctricos donde la mosca pasa y se electrocuta porque hay un llamamiento. Ellas buscan mucho la temperatura y la luz para distractor. Entonces ahí van a quedar. Pero no se debería llegar a utilizar eso. Hay unos sitios donde se utilizaban los antiguos pegamoscas, no sé si ustedes se acuerdan de esas tiras horribles que se veían llenas Profe, disculpe. Sí. En la costa hay un árbol que se llama, no recuerdo el nombre, pero es un árbol de sol, que él tiene la hoja amarga. Ese árbol repele las moscas. Sí. Y allá en la ciudad donde yo vivo, pues vivía, pues porque ahora vivo acá, lo tiene mucho en las avenidas principales, pero porque repele las moscas. Bueno. Tanto que yo tengo uno en mi casa también. Muy bien. ¿Qué es lo que hace que una mosca se repele? Uno, el olor a hipoclorito o el olor a cloros.
Ustedes saben que hay productos naturales que tienen olores de los cuales se sacan las esencias para hacer estos desinfectantes, ¿cierto? Hay unos árboles amargos y hay unos árboles que tienen unas características muy similares a las del ajo, que el respirar, o sea, cuando el árbol hace el sistema de fotosíntesis, al eliminar ellos o al expulsar ellos las sustancias, eso hace que el ambiente se llene de un olor particular muy desagradable para las moscas. Entonces, al contrario del olor a estiércol o al olor a la descomposición, se van a encontrar con ese tipo de olor que ellas, ¿qué hacen? Inmediatamente se retiran, se repelen. Hay, digamos, ese tipo de árbol. También hay uno, la ruda también a veces funciona como repelente de este tipo de plagas. No recuerdo en este momento qué otro tipo de control natural, pero generalmente la mosca, si nosotros usamos cualquier tipo de insecticida que se vende en el comercio que dice es repelente por no sé cuántos meses, eso no es real. ¿Por qué? Porque nosotros eliminamos de choque la plaga, pero residualidad es muy difícil de que se mantenga. Y menos en un lugar donde el medio ambiente está muy abierto, donde tengo diferentes tipos de olores y donde todos los días preparo alimentos. ¿Por qué? Porque el hecho de preparar y procesar alimentos en calor hace que cualquier olor se disperse. Entonces ahí voy a tener yo fácilmente, nuevamente, infestación de moscas. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Es que, bueno, yo vivo en el campo, en una vereda, retirada del municipio. En la pandemia, esto era tremendo. Usted sacaba un plato de arroz y quedaba negro. Nunca nos pudimos explicar por qué era, si siempre pues se lavaba, se desinfectaba. Y pues en una ocasión, ya cansada de este tema, porque las paredes de la casa eran negras del mosquero, nosotros fumigamos. Sí. Pero resulta que haber fumigado fue como si las hubiéramos propagado más. Y pues en este momento no tengo tanto ese problema, pero sí quedó una que otra. Entonces, ¿qué debo de hacer ahí? Bueno, primero que todo, las moscas como los zancudos buscan fuentes acuáticas para depositar sus huevos, principalmente. Cuando no tengo ese tipo de sistemas acuáticos, la infestación repentina de cantidad de moscas se debe a algún sitio en particular por el verano, por altas temperaturas o por cualquier cosa que me esté descomponiendo algo. Pero puede estar cerca o puede estar lejos. Por ejemplo, yo puedo estar viviendo a mitad de la cuadra y hay una descomposición en la esquina, pero el alimento lo tengo acá, en la esquina solamente tengo la descomposición. Siempre voy a tener moscas aquí porque aquí es donde yo estoy proveyendo el alimento, donde estoy sacando los alimentos. Ellas tan pronto sienten olor a alimento, inmediatamente van a llegar a él. Inmediatamente. Entonces, lo principal, buscar la fuente. ¿Dónde está la fuente de la contaminación de esas plagas? Porque generalmente no está tan lejos de donde yo vivo. Generalmente puede estar en un depósito de agua cercano, en un depósito de basura cercano, en un estercolero cercano, cualquier cosa de esas. Pero lo que sí puedo hacer es aplicar a las paredes algún tipo de insecticida o repelente frecuentemente hasta que trate de mitigar. Pero acabarlo al 100% tendría que acabar la fuente. Esa es la parte fundamental. Sí. Bien. Por tiempo. No sigamos con roedores. Por tiempo ya no alcanzamos con. Entonces vamos a pasar a los roedores. Ese es el tema más bonito. Roedores. ¿Quién le tiene miedo a los ratones? Yo, profe. ¿Miedo o fobia?
Miedo y pánico. Bueno, resulta que los ratones no hacen nada. Los ratones son los animalitos más nobles que hay. ¿Sí sabían ustedes eso? Hay mucha gente que los tiene de mascotas. Hay muchos ratones que los utilizan en laboratorios. Pero les voy a decir las cosas más bonitas de los ratones. Por ejemplo, vamos a hablar de 3 especies de ratones. 3. Que son los más comunes de todos los ratones. Y vamos a hablar de una 4ª especie que es especial. Pero vamos a hablar de 3. El primero, ratón doméstico. Ratón doméstico. ¿Cuál es ese? Los famosos hámster. Hacen parte. Digamos, es una subespecie. El hámster es una subespecie de ese ratón doméstico. El ratón doméstico es el chiquitico. El que nosotros vemos en la casa que hizo un huequito chiquitica por ahí en un tablado y mide más o menos hasta 10 centímetros con cola y todo. ¿Sí? Si yo cojo el ratón y lo estiro, él me va a medir hasta 10 centímetros con la cola. La cola mide el 50% del tamaño del roedor. Ese ratoncito es muy lindo. Ustedes lo ven que es muy ágil, que nosotros le ponemos la trampita y no cae, que lo vemos y se ríe de nosotros, etc. Le han hecho muchísimas películas porque es un ratón supremamente chistoso. Pero es plaga. ¿Cómo es plaga? Este pequeño ratoncito se reproduce hasta 5 veces, 6 veces en el año. ¿Sí ven? A las 4 semanas la hembra ya es reproductora y tiene una bobadita entre 8 y 12 ratones por camada. Entonces pensemos en un año cuántos ratoncitos puedo tener. Hasta ahí ¿sigue siendo lindo? ¿Ustedes qué dicen? Bueno. No, se prolifera demasiado. Demasiado. Comen de todo. Los animales roedores son omnívoros. Este tipo de ratón es omnívoro. Ellos pueden comer desde llantas hasta cualquier tipo de alimento comestible, incluido el cemento, incluido ladrillo, cualquier cosa de esas. Todos los ratones, todo ese tipo de plagas tienen dientes incisivos. ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe qué son dientes incisivos? Los dos Dientes dientes frontales, los superiores frontales. Ok. Que tampoco tienen raíz. Eso es dientes incisivos. Ellos no tienen raíz. Entonces los ratones tienen ese tipo de dentadura que no para de crecer. Si ellos si estuvieran en un lugar donde no tengan que roer, ellos se mueren de hambre. ¿Por qué? Porque los dientes crecerían demasiado y no podrían abrir el hocico para poder comer. Por eso ellos tienen siempre que estar afilando su dentadura con lo que encuentran. Entonces vemos que ellos empiezan a roer cualquier cosa de madera. Nosotros estamos durmiendo y se siente por ahí el chasquido de los roedores, ¿cierto? Cuando están en los techos, todo tipo de plaga de estas siempre van a tener que necesitar estar afilando su dentadura. Bien. Ahora, Estamos bien de tiempo. Ah, bueno. Entonces, bien, eso en cuanto al ratoncito, el ratón doméstico. Ese ratón doméstico es muy ágil, extremadamente rápido y difícil de atrapar. Ahora vamos a pasar al segundo, que es el ratón de techo. El ratón doméstico se caracteriza porque tiene las orejitas redondas y la trompita cortica. O sea, es el famoso Mickey Mouse. ¿Sí? El ratón de techo ya no es así. Es un ratón que tiene las orejas puntiagudas y es hocicón, pero no tan hocicón. ¿Cierto? Este ratón puede llegar a medir hasta 20 centímetros.
con cola. O sea, el cuerpo podría estar a 10 centímetros. ¿Sí ven? ¿Por qué se llama ratón de techo? Porque vivirá en el techo. Vive principalmente en las alturas. Es un experto equilibrista. Es un ratón que nosotros lo vemos por las cuerdas de la luz y la cola la utiliza como estabilizador. Así como él puede sostenerse en la cola, todo el peso de su cuerpo e impulsarse con ella, lo puede utilizar para hacer equilibrio. Entonces, ellos se transportan fácilmente por los cables, suben, trepan y sus nidos, la mayoría de sus anidamientos, lo van a hacer en los tejados, en los techos. Este ratón también tiene una forma de reproducción bastante alta. Ellos pueden llegar a tener 4 crías, 5 crías al año máximo y un total de 10 ratones por cría. No siempre los van a tener así, pero sí tienen esa constancia de reproducción. Entonces, son ratones que se alimentan de todo y la transmisión de enfermedades que lleva un animal de estos es altísima. ¿Cuál es la enfermedad que nosotros conocemos, la más común que transmiten los roedores? Hay varias. Aparte de muchas, pero hay una fundamental. La rabia. La rabia. Sí. La rabia y el tifo. Y toxoplasmosis. Aparte de la rabia, que es la más común, Leptospirosis. leptospirosis y la toxoplasmosis. ¿Sí? Y Nosotros decimos la toxoplasmosis es una enfermedad que generalmente es transmitida por los gatos, pero no, es un parásito que lo porta el ratón. Cuando el gato se come ese ratón, en la descomposición y en las heces que emana el gato, ahí sale la bacteria, sale el parásito, puede salir el parásito, y es volátil. Es un parásito muy volátil, fácilmente lo puedo inhalar, y ahí está la contaminación de la toxoplasmosis, por inhalación. Entonces, por contacto de piel o por consumo. Entonces, tenemos un ratón que nos pasó por encima de la comida, nos dejó el residuo, nos dejó las heces, porque ellos marcan su territorio por las heces. Donde quiera que van dejando su marca. Fuera de eso, ellos tienen en el pelo un olor especial de cada especie, de cada uno de ellos, de cada madriguera, que la van dejando donde quiera que van trepando. Entonces, nosotros vemos el trazo de las rutas de los roedores precisamente por una mancha como negra que ellos van dejando. ¿Cómo sabemos que hay ratones en la casa aparte de las heces? ¿Cómo sabemos? Por las marcas que ellos dejan en el paso de las trepadas, en el paso en los techos, en los bordes de las ventanas. Ahí nosotros vamos a ver el rastro que ellos van dejando por el pelo y por esa sustancia que ellos van dejando. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a ver la otra especie. Y ya hablamos de la forma de controlarlos. La otra especie es la rata noruega o rata de alcantarilla. La rata noruega o la rata de alcantarilla. ¿Se han escuchado, se imaginan cuál es esa? La más fea de todas. Con esto les digo todo. Puede llegar a medir 40 centímetros. Entonces ustedes ya en ese orden de ideas se imaginarán el tamaño que puede alcanzar un animal de estos. 40 centímetros
con cola. Si le quitamos la mitad, son 20 centímetros. Es considerable un animal así de grande. Hablando de este tipo de ratones, porque hay roedores que son más grandes. Pero en cuanto a las ratas, en cuanto a los tipos de ratón, esta es la más grande. ¿Sí? Esta rata generalmente vive en las alcantarillas. Mantiene un pelaje impecable, pero de todas las ratas es el pelo más grueso de todas. Tiene un olfato impresionante. Es capaz de nadar hasta 2 kilómetros para ir a buscar el alimento. Entonces, esa rata no es tan confiable, porque nosotros podemos sentir que tenemos un tipo de ratón de esos, pero su anidamiento puede estar muy lejos de mi casa o muy lejos del establecimiento donde hace su presencia. O si lo tengo muy cerca, pues mejor para ellas. Comen de todo y son muy agresivas. Entonces, este tipo de animal, cuando nosotros vemos, ya es necesario llamar a un experto para que venga a hacer un control de plagas con este tipo de animales, porque puede llegar a ser muy peligroso. Una rata envenenada puede llegar a morder y al morder una persona, las consecuencias son bastante graves. Entonces, por esa razón, cuando nosotros tenemos presencia de ratas de alcantarilla en un establecimiento, necesariamente es mejor llamar a alguien experto para que haga ese control. ¿Listo? Bueno, no hay mucho más que decir de este tipo de plagas, porque nosotros tenemos que la rata de alcantarilla está clasificada entre las plagas más peligrosas, más detestables de todas. De más que sabemos que comen de todo y que son animales que se reproducen con mucha facilidad y en grandes cantidades. Entonces, tenemos esa parte. Vamos a tocar la última especie y ahí sí vamos a empezar a mirar los pros y los contras de cómo vamos a hacer un control de plagas con este tipo de animales. Bueno. Bien. Resulta que en alguna oportunidad, en un laboratorio en cualquier parte del mundo, hicieron una mezcla. Cogieron genes de una rata de alcantarilla y unos genes de un ratón de techo y los mezclaron. Obviamente esas dos especies jamás naturalmente se van a mezclar porque cada uno de ellos son muy celosos con su territorio y son muy celosos entre especies, entonces ellos no se van a mezclar entre sí. Pero en laboratorio se produjo ese invento, dando lugar a una rata que se llama la rata parda. ¿Cuáles son las características de este animal? Eso es una mutación, o sea, ya no vamos a ver que es un animal común y corriente, sino es un fenómeno. ¿Un fenómeno por qué? Porque esos dos tipos de especies no se deben mezclar porque viene a dar lugar a un animal totalmente extraño. Extraño son de colores, hay unos de colores muy bonitos, que son cafés con amarillo, atigrados, son de varios colores algunas. No son, carecen totalmente de visión, son casi ciegas. De por sí que todas las ratas, toda la especie de roedores son muy, muy torpes en la visión. Ellos ven solamente bultos y ven, cuando ya está muy cerca de ellos, ven lo que se les acerca. Pero ellas no tienen muy buena visión. ¿Qué es lo que tienen? Unos tentáculos, que son los bigotes, que son los que detectan cualquier objeto o cualquier cosa que se les acerca, cualquier animal, cualquier roedor, cualquier cosa que se les acerca o depredador, ellas con estas antenas lo detectan, igual al ser humano. En todo el cuerpo tienen pelos táctiles. ¿Para qué sirven los pelos táctiles? Ustedes ven un ratón, cualquier especie,
y se le acercan por detrás y el ratón sale corriendo. Dice, pero ¿cómo me vio? Porque ellos tienen unos pelitos que detectan la energía de cualquier ser vivo que se les acerque. Entonces ellas salen en estampida. Pero la rata parda no los tiene tan desarrollados. Entonces, desventajas. No tiene buen olfato, como las demás, porque todos los ratones tienen muy buen olfato. No tiene buena visión. Carece de mucho pelo táctil a comparación a los demás. Entonces tenemos esas deficiencias en ese animal. Vamos a ver para qué sirve y para qué no sirve eso. Pero tiene una excelente forma de nadar y tiene una forma de trepar. Entonces, tenemos una rata de alcantarilla y una rata de techo en una sola. Esa es una gran desventaja. Segunda desventaja, no le tiene miedo al hombre, ni a los mamíferos más grandes. ¿Por qué no le tiene miedo? Porque ella no los detecta. Entonces, cuando una persona se le acerca a menos de 2 metros, ella reacciona. ¿Y qué hace? Se trata de defender. Puede atacar. Puede atacar. Exactamente. ¿Qué ataca? Vamos a ver. Las partes claras de la piel. Cuando yo digo las partes claras de la piel, no estoy hablando del rubio de ojos azules o la rubia de ojos azules, no. Las partes claras de la piel, todo ser humano de cualquier color tiene un brillo especial. Ese brillo es el que ella detecta y a ese brillo es el que se le lanza. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener una máscara, pero puedo tener los brazos expuestos. Ahí se va a lanzar. Entonces, es un animal supremamente peligroso. Empezando porque tiene mucha fuerza, porque lo que le hace falta en desarrollo físico, lo tiene en fuerza. Esa es una parte demasiado delicada. Entonces, es una rata que se alimenta de lo que encuentra, cualquier cosa. Y nosotros la hemos visto en las orillas de los ríos. Se puede comer otro mamífero, no tiene problema. Se puede comer una paloma, un pájaro, cualquier cosa que se deje atrapar por este animal, lo puede consumir. Incluso entre ellos mismos se comen entre otras especies. ¿Qué quiere decir? Esta madriguera puede atacar la madriguera vecina y así sucesivamente. Todos los roedores, todos, son supremamente machistas. Un roedor puede llegar a tener todas las hembras que quiera, reproducirse con todas las hembras que quiera, pero cuando en esa madriguera empieza a crecer un macho que ya puede ser reproductor, empiezan las peleas. Y las peleas son a muerte. O sea, ahí domina el que pueda matar al otro. ¿Sí? Entonces, esa es la condición, esa es un poquito de la biología de las plagas roedores para que pues ustedes tengan en cuenta. Cualquier tipo de avance, digamos que ustedes quieran tener más adelante una charlita sobre eso, nos avisan, nos comunican y nosotros ampliamos un poco más el tema porque pues la cuestión es de tiempo. Bien, ahora, cuando nosotros hemos sabido que estas plagas han atacado a los niños, a los borrachitos o simplemente a cualquier ser humano en el sueño, cuando están dormidos, ¿qué pasa? Nosotros vemos que la persona amaneció con las fosas nasales roídas o con parte de la boca roída o con una orejita. Generalmente pasa con los niños. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando tenemos presencia de estas plagas en una casa, porque si tenemos bebés, a los bebés los pueden atacar. ¿Qué pasa? Que ellas tienen en la saliva una especie de silocaína. Eso como que duerme la parte que ellos van a morder. Y como tienen los dientes tan filosos, empiezan a roer a donde el bebé se le ha caído un poco o le ha quedado un poco de tetero o de alimento. ¿Sí ven? Entonces, cuando al bebé le ha quedado alimento en la boquita, ellos van y empiezan a roer. ¿Cuándo se despierta ese bebé? Cuando la saliva del roedor toca con un fluido sanguíneo, arde. Ahí es cuando hay la reacción. Bien. La otra parte es, ellos atacan mucho donde no hay hueso.
en las fosas nasales o en las orejas de las personas. Hay veces la persona, el borrachito llegó, se durmió, quedó con parte de residuos, ahí van a atacar esa parte cuando ya tenemos una proliferación de plagas bastante grandes. Se dice que los roedores no tienen huesos, pero sí, o sea, el sistema óseo del roedor es igual que el sistema óseo de cualquier mamífero. Lo que pasa es que los huesos son muy flexibles, parecen cartílagos. Entonces, un roedor fácilmente puede pasar a través de una puerta, por debajo de la puerta, o por una ranura muy pequeña. ¿Por qué? Porque donde cabe la cabeza, por ahí mete el resto del cuerpo. A pesar de que parece grande, que parece bastante difícil que sucediera eso, no. Porque él mete, por donde mete la cabeza, por ahí se va volviendo delgado, delgado, hasta que pasa. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, señor. ¿Hasta ahí todo va claro? Clara la Bien. pesadilla que vamos a tener. No, es de prevención. Ahora vamos a mirar el control. Hay 3 tipos de controles. Fundamentales para estas plagas. El primer control es el control físico. ¿En qué consiste el control físico? ¿Quién me quiere decir qué hago yo ahí? Poner la trampa. No. Antes de eso. Evitar que entren o no, no sé. Correcto. ¿Cómo? Que el control físico es evitar que la plaga me llegue por cualquier lugar. Entonces, para evitar que la plaga entre, voy a utilizar el sistema de taponamiento de huecos. Voy a utilizar máximo a 1 centímetro la puerta entre piso y puerta, a colocar mallas, a colocar cualquier tipo de control que evite que la plaga entre al establecimiento. Ese es el control físico. Es la primera parte que yo debo hacer. Yo cuando voy a hacer una inspección de un establecimiento, lo primero que miro es cómo está la estructura física. Entonces digo, por aquí se puede entrar un roedor, por aquí se puede entrar un roedor, etcétera. Lo primero que hay que hacer es atacar los puntos vulnerables para evitar la entrada de este tipo de plagas. Bien, el segundo control. El control mecánico. Ahora sí, ¿la colocada de qué? La trampa. De la trampa. Entonces, todo control mecánico tiene que ver con las trampitas. ¿Cómo voy a atrapar ese roedor? Entonces, voy a colocar la caneca con el agua, voy a colocar la trampa mecánica de atrapamiento, voy a colocar la trampa mecánica de encarcelamiento, etc. Ese es el control mecánico que yo voy a manejar. El otro control, el control biológico. ¿Cuál es ese control biológico? ¿Veneno? No. Ya ese, digamos, dejemos ese que no está dentro de los 3 controles normales que se pueden hacer antes de utilizar el control químico. Entonces, el control biológico es animal, ataca animal, ¿cierto? El gato. El gato, correcto. Entonces, ese es el control biológico natural que el 99% de las personas utilizamos. Entonces, si tenemos un gato, hay un control biológico. Hay controles que se hacen con serpientes. Ustedes saben que las serpientes comen muchos roedores. Entonces, pues no está bien tener una mascota de esas en la casa para controlar las plagas, pero ese tipo de controles lo utilizan mucho en otros lugares y en otros países, generalmente donde se presentan grandes cultivos de maíz. En muchos de esos cultivos de maíz
llevan 1 o 2 serpientes que se consumen, que se comen sus animales. ¿Sí? Ese es el control biológico. Animal ataca animal. Entonces podemos utilizar varios tipos de, incluso bacterias, cualquier animal, ser vivo que ataque ese tipo de plagas. Y el último control, ahora sí, el control químico. Ahora sí el veneno. Ahí sí ya vamos a utilizar el veneno, pero para nosotros hacer un envenenamiento a roedores tenemos que tener o muy buen conocimiento del veneno o contratar una empresa especializada para que haga ese tipo de controles. ¿Por qué? Porque venden muchas cosas en el mercado que dicen esto mata ratones como un tremendo, y seguramente nosotros hemos utilizado en alguna oportunidad ese tipo de elementos. Si yo, por mala utilización de un químico de estos, dejo el producto en algún lugar que lo pueda manipular una persona que no tenga conocimiento, puedo cometer una tragedia. Eso por un lado. Por otro lado, si hago mala utilización del producto y no se muere el ratón, sino queda mal, y el ratón llega a expulsar parte de ese químico por vómito y cae algún alimento, muchas veces hay gente que no cambia el alimento por no perder. Ahí se va una buena parte de envenenamiento. Nadie se da cuenta. Hay casos que ustedes no tienen muchas veces ni el conocimiento de cosas famosísimas, lugares muy famosos, de mucho alto turmequé, en los que ustedes no se imaginan el tipo de plagas que manejan en esos lugares. Entonces, todo es posible. Si a mí se me contaminó una sopa o un producto en gran cantidad porque un roedor hizo esto, la persona dice, yo no voy a botar este alimento. Yo creo que eso no pasa nada, ¿cierto? Ahí empieza la primera parte de una gran contaminación. Entonces, por eso es mejor este tipo de control químico dejarlo en manos de expertos. ¿Qué utilizan? Digo, una de las muchas posibilidades. Hay unos productos como unos rodenticidas que son anticoagulantes, que el ratón lo consume y se seca. El ratón no se muere inmediatamente, lo que quiere decir que él empieza a entrar en una etapa de deshidratación hasta que muere. Eso lo manejan las personas que conocen el tipo de rodenticida que van a utilizar. La otra es, yo utilizo un producto X, cualquiera, y se pudrieron 20, 30 o 10 o 2 o un ratón. Con solamente la descomposición de ese animal, voy a llamar moscas, gusanos, etcétera, porque resulta que se quedó en el techo, o se quedó en un sifón, o se quedó en un lugar que llegó a taponar y ahí quedó y empieza a salir los olores. Ustedes se imaginan a qué. ¿Listo? Entonces, la última parte que nosotros tocamos de este control es el control químico. Ese control queda en manos de entidades que manejan este tipo de productos. ¿Estuvo claro? Hay unas que utilizan, son unos sonidos. ¿Eso funciona en los roedores? Sí, eso hace parte del control mecánico. Hay unos sonidos, resulta que los ratones pueden llegar a tener hasta 85 y 100 gigabytes de sonido por encima del ser humano. Entonces ellos todo el tiempo se están comunicando por ese tipo de identificación que tienen. De hecho, ellos tienen una especie de canto, el macho tiene una especie de canto para atraer a la hembra, ¿sí? Eso no se detecta. Y lo que hacen esos aparatos de ultrasonido es atacar el oído de los roedores a través de unas ondas que emiten, que hacen que el roedor dañe el sistema nervioso. Entonces, eso los hace repeler. Pero sí es válido ese sistema de ultrasonido y funciona. Hay un pegamento que dicen que se les aplica en un cartón y que los animales quedan ahí pegados. ¿Eso qué tan efectivo es? Hace parte de las trampas.
también en el control mecánico. El Es pegamento, muy hay bueno, una, pero es buenísimo. ese pegamento no se puede usar en cartón de ninguna tabla, porque Sí. la rata se va con todo y cartón. Bueno, ahí hay una situación. El pegamento buenísimo se conseguía en Barranquilla. Allá fue donde llegó la primera parte de ese pegamento, se conseguía allá. Ahorita vende de techo, pero una rata de alcantarilla difícilmente queda pegada ahí. O sea, ella prefiere arrancarse la piel y salir como sea, pero quedarse ahí es muy difícil. O tiene que ser un pegamento muy potente para que se quede. Entonces, esa es una forma. La otra forma para que ese pegamento funcione es hacer una especie de espiral. Así. Aplicarlo de esa manera. Aquí se va a colocar un atrayente, ¿cierto? La rata, ella entra así. Ella hace el recorrido del espiral, porque las ratas son muy inteligentes. Tractor. El producto en forma de espiral. ¿Sí, sí está claro? Sí, señor. Bien. ¿Otra pregunta? Yo tengo como una acotación que decir y es a nivel ambiental. Sí. Pues evitar Nosotros vimos que el control químico es lo último que se hace. ¿Por qué? Porque ahorita la Organización Mundial de la Salud está siempre en contra de la utilización de pesticidas, de plaguicidas, de herbicidas, todo tipo de producto que dañe la capa de ozono, ¿cierto? Si nosotros utilizamos spray, utilizamos algún tipo de producto para eliminar plagas, estamos en contra de la organización. Desequilibrio en el manejo del medio ambiente. Por eso sí, la recomendación fundamental es no a la parte de químicos. Entonces, espero que les haya servido esta pequeña charla sobre las plagas. Vamos a tratar de más adelante ahondar sobre las plagas que ustedes quieran. Nos hacen falta muchas. Hay un tema muy lindo que es el de los piojos. No hemos tocado, las palomas también hacen parte de las plagas, etcétera. Pero ahora les voy a dejar el espacio con mi esposa
para que terminen su capacitación y espero les haya servido. Aquí está un servidor, Orlando Acosta, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias a Muchas usted. gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Bueno, entonces, ya aclarando la parte de las plagas, ya nos queda un poquito de tiempo. El siguiente tema es el agua, la importancia del agua en la industria de los alimentos, que esto sí ustedes lo tienen clarito. Entonces, ¿quién me dice por qué es importante el agua en los alimentos? ¿Alguien? Porque el agua es vida, igual que las bacterias y todo eso son vida también y puede llegar a ser bueno como puede llegar a ser malo. Exactamente, el agua es vida. Entonces, esta es la principal. El agua es alimento para nosotros los seres vivos. El agua, donde hay agua, existe crecimiento microbiano y para el crecimiento de las plantas, para el alimento de los animales y para nuestro propio alimento. No solamente para como agua como vital, como alimento, sino también para hacer los procesos de higiene, para la preparación de alimentos, para la preparación de sustancias, porque el agua es soluble. ¿Qué quiere decir? Que podemos mezclarlo con muchas sustancias para convertirla en otras. Por ejemplo, el hipoclorito unido con el agua, entonces formamos un desinfectante. El hipoclorito, el jabón junto con el agua formamos un producto para hacer la limpieza, etc. Entonces, aquí lo más importante es saber que donde hay agua, hay vida, donde que el agua es alimento para nosotros y es vital para nosotros, para los seres vivos, que nosotros podemos hacer procesos de higiene, haciendo limpieza y desinfección con el agua, y aparte de lo que se sabe, que el agua es un líquido soluble, pues no siempre lo vamos a encontrar en estado líquido, sino en sólido o en gaseoso, que está conformado por una molécula de oxígeno y dos de hidrógeno, pero pues a nivel de alimentos, lo que podemos decir de la importancia es el consumirla, que tiene que ser potable. Tenemos que tener, para la normatividad, tenemos que tener un lugar, cuando hacemos procesos de alimentos, tenemos que tener un lugar para almacenar agua potable, de manera que en el momento que se llegue a ir el agua, nosotros tengamos en reserva y podamos utilizar para los procesos de higiene principalmente, no para el consumo humano, a menos que se haga un proceso determinado, pero sí para lo que es limpieza y desinfección. ¿Qué más? Pues esto es a nivel general, importante, sobre el agua. No sé si alguno tenga algún comentario que hacer con respecto a esto. Bueno, hay un tema importante, es que en todo establecimiento de alimentos debemos tener, lo que yo les decía, tenemos que tener unos tanques de almacenamiento de agua potable, ¿cierto? ¿Ustedes saben cada cuánto se debe hacer la higiene de esos tanques? ¿Alguno tiene idea? No. Bueno. No es clara esa información, no sé cada cuánto. A ver, cuando nosotros tenemos tanques de reserva, tenemos que hacer lo mínimo cada 6 meses, el lavado, la desinfección, por lo tanto, la higiene de los tanques de almacenamiento. La idea de estos tanques es que nos surtan de agua, pero y que tengamos agua almacenada para alguna eventualidad. La idea de los tanques era que del acueducto
llegue el agua al tanque y del tanque nos surta toda la casa de manera que vaya circulando esa agua y podamos tener agua en almacenamiento. El problema es que nosotros dejamos, el tanque se nos llena y queda lleno. Y nosotros no vamos a volver a utilizar esa agua sino hasta cuando se va el agua. Entonces, muchas veces utilizamos el agua del tanque para hacer nuestras preparaciones en alimentos, pero eso no está bien. El agua que vamos a tener es simplemente para hacer los procesos de higiene, nada más. ¿Listo? Entonces, hay personas que utilizan, digamos, hoy cogieron agua, dejan solamente el día de hoy el agua almacenada y al otro día, si no se fue el agua, entonces la utilizan para los procesos de higiene y de igual manera van guardando o almacenando agua diariamente para que puedan utilizarse. Si se va el agua, pueda utilizarse esa agua para los procesos en los alimentos, para poder cocinarlos, para poder prepararlos. No sé qué más podría decirles del agua. Que nos sirve para hacer higiene personal, higiene en las superficies, higiene en los alimentos. Hay que, dentro de los procesos de higiene, nosotros veíamos que habían procesos secos y procesos húmedos, en donde los procesos húmedos es cuando cogemos el balde de agua y le echamos agua por montón a una superficie que se esté haciendo la higiene, pero hay procesos secos que es con un balde y se trata de dosificar lo mejor posible el agua para no desperdiciar. Creo que esa es la parte que les tengo que decir sobre el agua a nivel de industria de alimentos. ¿Alguien tiene algún aporte, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, profe. A ver. Los tanquecitos de agua que compramos, digamos el tanque de agua cristal, los azules, ese, pues, ¿qué duración tiene? ¿Los podemos usar por varios días o es lo mismo? Solamente, si yo lo compro hoy, solo me duraría un día. Es que tiene 5 litros, 6 litros, no sé, galoncito. Sí, ya sé de cuál está hablando. Bueno, la idea es esos bidones que vienen, creo que son de 20 litros de agua. El bidón se puede, o sea, la idea es no consumirlo lo más pronto posible, ¿cierto? Cuando se destapa una botella de agua o una bolsa de agua o un bidón, entra aire y empiezan pues los microorganismos porque es agua. Yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que cuando uno tiene, digamos, compramos una bolsa de agua, se acabó el agua y ustedes tocan por dentro, sienten como una especie de baba. Eso es porque ya empieza a deteriorarse. Recuerden que el agua es vida y si hay agua, hay crecimiento microbiano. Entonces, la idea, ¿cuál es? Es consumirla lo más pronto posible. Y si ustedes pueden refrigerarla, mucho mejor, porque en refrigeración podemos alargar un poquito la vida útil del agua. En los bidones, creo que por procesos de purificación alcanzan a durar un poquito más, pero la idea es consumirlo en el menor tiempo posible, no dejarlo tanto tiempo, una semana, 15 días, en donde solamente voy a utilizar agua para tomar, nada más no, sino la idea es utilizarlo lo más pronto posible en todas las tareas de preparación de alimentos y estar variándola continuamente. Hay personas que, digamos, en la mayoría de municipios yo creo que casi todos los municipios en Colombia, no tenemos acueductos donde uno pueda decir, yo abro la llave del acueducto y me sale agua que puedo beberla, o puede ser como alimento directamente de la llave, no. Entonces, existen los filtros, existen los procesos como hervir el agua, en donde de esa manera las podemos consumir. Pero yo les diría, tengo un bidón de agua, consumirla lo más pronto posible. ¿Claro la respuesta?
Muchas gracias, sí, señora. ¿Alguien tiene otra inquietud, comentario? ¿Alguien que nos pueda ayudar aportando algún conocimiento? ¿No? Bueno. Espero que hayan entendido el tema de las plagas. Es muy importante este tema. Aquí, pues a nivel nacional, la normatividad dice que las secretarías de salud, cuando encuentren en un establecimiento cualquier tipo de plagas, sea cucaracha, presencia de cucarachas, de roedores o de moscas, cuando son las moscas demasiada cantidad, nos pueden hacer un cierre del establecimiento. ¿Por qué? Pues esto indica que primero procesos de higiene no lo están desarrollando, dejan alimentos a la intemperie, en donde las plagas pueden llegar, dejamos destapados, entonces esto es un atractivo grandísimo para cualquier tipo de plagas. Entonces, la idea es que si tenemos un establecimiento de alimentos, y así sea en nuestra casa, por favor, estar mirando, verificando, chequeando que no haya presencia de cucarachas, que no haya estiércol. El ratón casi siempre uno se da cuenta de que existen roedores. ¿Por qué? Porque algo encontramos roído, o por la mancha que dejan, o por el estiércol que va dejando por donde va pasando. Entonces, siempre que hagamos los procesos de higiene en las superficies, en el piso, en la pared, tenemos que correr las cosas para verificar que no hay ningún tipo de plagas. Si la hay, entonces ya podemos mirar qué opción vamos a tomar. Si hacemos, como decía Orlando, si hacemos un control mecánico, si podemos utilizar productos naturales para espantarlas o para que se nos vayan y no contribuimos con la contaminación ambiental. Creo que esto sería por el día de hoy. En la próxima capacitación vamos a ver lo que es almacenamiento y rotulación. Y espero, hay una persona que tiene una duda, que me escribió al WhatsApp y me dijo que no había entendido una parte. Yo creo que hoy podíamos, yo la puedo, si me permiten, yo la puedo llamar y hacerle la explicación de la parte que no ha entendido. Entonces, pues, quedo pendiente para la persona que me escribió y me dijo que tenía una inquietud sobre un tema, creo que es de la primera clase o de la segunda clase. Bueno, entonces estoy pendiente para poderla llamar y poderle explicar, o por video. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Todo claro? Todo claro. Bueno, les agradezco en el alma. Espero que haya sido muy útil la charla de hoy, principalmente de las plagas. Y nos veremos, nos escucharemos en la próxima clase. Señora, Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, profesora. Feliz noche. Muchas gracias.